IDCN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de este podcast, un espacio de gran interés para todos donde podremos hablar, conocer información sobre temas importantes para nuestra salud y bienestar. Estamos en un mes bastante especial, febrero, porque conmemoramos la lucha contra el cáncer, una enfermedad que sigue presente en la sociedad y lastimosamente cobra muchas vidas. Les voy a dar algunos datos muy importantes. Hasta octubre del año pasado, tenemos en Colombia 651.589 casos de cáncer. Los más comunes para las mujeres son el cáncer de mama, el de colon rectal y el de cuello uterino. Y en el caso de los hombres, los más comunes son el de próstata, el de colon rectal y el de estómago. En este episodio del podcast podrán descubrir cuántos casos hay en Nariño específicamente, cuáles son esos tipos de cáncer más común y sobre todo cómo tratar la enfermedad, qué podemos hacer. Tal vez se han preguntado que el cáncer aparece muy esporádicamente o que deberíamos hacer controles rutinarios, pero que debemos preguntarle al médico justamente para saber qué examen nos tenemos que hacer, cómo prevenirlo, qué tipo de alimentación debo llevar. Para empezar, quiero darle la bienvenida a Javier Antonio, quien va a comentar con nosotros un testimonio de vida sobre esta enfermedad. Y justamente es desde una perspectiva un poco diferente, porque no era exactamente él el paciente, sino que esta enfermedad atacó a un familiar muy cercano a él. Y queremos entender también cómo es ese comportamiento de toda la familia alrededor, qué sentimientos hay en esta enfermedad para todos los que están alrededor de este paciente. Y justamente de eso es lo que nos va a hablar Toño. Así que te doy la bienvenida y muchas gracias por contar tu historia el día de hoy. La enfermedad le dio a mi padre. Fue una manera como muy rara de cómo nosotros nos enteramos. La cuestión fue de que a él le dio como una rasquiña en el cuello. Entonces todo partió de ese punto en adelante. Le dijeron que eso era un tratamiento cutáneo. Se iba a quitar con el tiempo nomás. Pero sí se necesitaron varios estudios, varias cositas que le hicieron a él. Y ya se determinó que verdaderamente era un cáncer que le estaba atacando en el cuello. ¿Qué tipo de cáncer le dio a tu papá? ¿Y cómo fue el combatirlo en temas de salud como tal, de salud física? ¿Qué procedimientos siguieron? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo duró? Ya, el cáncer que le dio a mi papá fue en el cuello, en los ganglios. Le extirparon unos ganglios del cuello. Después inmediatamente se empezó con quimioterapias. Este proceso sí fue fuerte. La primera quimioterapia, porque pues el bajón físico que produce este tipo de medicamentos que tienen pues para este tratamiento sí lo descompensó bastante. Bajó bastante de peso. Pues empezó a caérsele el pelito y todo el cuento, o sea, lo normal en un tratamiento de quimioterapias. Pues me comentaban, me decía, es que yo ya me veo feo, decía. Yo cogí delante de mi papá también y me corté el pelo y le dije, es que somos feos, papá, le dije. Nada que hacer y aquí estoy con vos. ¿Cómo fue su reacción, digamos, desde la familia como tal, ustedes? Y él también como paciente, ¿cómo lo miraron? Porque la noticia de decir ya es un cáncer siento que es muy impactante. Normalmente relacionamos al cáncer con la muerte y tal vez tendemos a ser como fatalistas desde el primer momento, porque no sabemos qué tratamiento va a seguir o qué opciones tenemos, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿cómo ustedes desde su familia vivieron este proceso? Cuando nos enteramos que verdaderamente era un cáncer, nuestra casa se vino abajo. Todos nos vinimos abajo totalmente porque si uno piensa pues en la muerte, como tú dices, fue muy duro, fue muy impactante, fue una cosa de miedo, porque el pilar principal para nosotros pues es mi padre. Y entonces el enterarnos de esta manera así, o sea, ya miramos que también toda la familia como que se volvió a unir porque, sí, fue duro. Y cuando tu padre recibió la noticia, ¿cómo lo miraron? ¿Cómo la afrontó también? Mira que mi padre es una persona muy fuerte, ¿no?
muy luchador, muy desde pequeñito. Él cuenta sus historias y sus cosas que ha tenido que vivir, pero primera vez que lo miraba tan caído, tan con miedo. Y eso, o sea, fue peor para mí porque, pues, o sea, yo trataba de alentarlo, de que vamos a luchar con esta enfermedad, pero cuando él no me miraba, sí me destrozaba, sí me quebraba completamente. La verdad es que me toca muchas fibras y lo que hablábamos antes de iniciar a grabar y antes de iniciar el capítulo es que usualmente este tipo de enfermedades a mí pues no me ha tocado de cerca un cáncer como tal, pero sí una enfermedad muy fuerte, en este caso en mi hermano, y sí te entiendo en eso de que la familia se viene abajo. Justamente en eso quiero encaminar la pregunta que te voy a hacer y es cómo manejaban ustedes el tema emocional, ¿no? Porque también siento que es un poco difícil porque uno se siente mal. O sea, es mejor no mostrarse mal ante la persona, pues para que no decaiga ese ánimo y siga teniendo esas ganas de luchar. Pero ¿cómo lo hacen? Porque tú me comentabas también hace un momento que lo más difícil para ustedes fue que tu papá decayó mucho emocionalmente. Sí. Entonces, pues una parte es como, listo, la enfermedad y cómo se la lleva, pero otro también es el tema emocional. Entonces, digamos que una cosa es lo físico y otra parte es eso del sentimiento. Claro que sí. Mira que mi papá pues siempre ha sido de las personas que se cuidan en su alimentación, hace ejercicio constantemente y mirar que dejó de gustarle esto y entonces uno tratar de decirle, bueno papá, vamos a correr, vamos a hacer bici, vamos a... y encontrarte con esa respuesta que te diga, no, ahorita no, no me siento bien, estoy cansado. Entonces, no saber cómo alentarlo para que siga, sino que simplemente, bueno, o sea, darse cuenta de lo que le está pasando, tratar de estar ahí acompañándolo y nada, pues estar para él en ese momento que fue muy, muy duro, la verdad. ¿Cuánto tiempo duró todo este proceso? ¿Hasta qué momento digamos que tuvo quimios y cómo fue los controles después? Porque entiendo que, bueno, en algunos casos cuando se logra erradicar la enfermedad, se siguen teniendo controles para evitar que vuelva a aparecer. Sí, claro. Duró aproximadamente un año en quimioterapias. Cada mes y medio le tocaba estar en las quimios. Eran quimios muy fuertes que lo descompensaban completamente. Y bueno, los controles. Pues, o sea, cuando ya supimos que se había erradicado la enfermedad, pues mi papá empezó primeramente, o sea, como muy atento a sus controles, ¿no? Cada 2 meses tenía que ir a sus controles. Pero, ¿qué pasa? Que después, o sea, como que se confía, ¿no? La gente empieza a confiarse y yo le decía, a ver, a papá, los controles, que esto y el otro. Decía, sí, 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 ya estoy bien, que es bueno. Hace 4 meses nos enteramos que el cáncer volvió. Listo, Toño. Muchísimas gracias por contar tu historia. Sabemos que puede ser un poco difícil también e incluso revivir esos momentos. Sí, claro que sí. Y pues que continúen en la lucha, pero que todo salga muy bien. Después de escuchar esta conmovedora historia que nos ha contado Toño, vamos a pasar a la parte médica del cáncer para conocer todo acerca de esta enfermedad. La evidencia más antigua del cáncer se encontró en fósiles de dinosaurios de más de 70 millones de años de antigüedad. En humanos, el primer caso documentado proviene de un hombre egipcio que vivió hace aproximadamente 3.000 años. De hecho, la primera evidencia escrita sobre esta patología aparece en manuscritos del Antiguo Egipto que describen los tratamientos farmacológicos, quirúrgicos e incluso mágicos de aquel entonces que se practicaban. Todos estos papiros fueron escritos entre los años 1500 y 1600 a.C. Le damos la bienvenida al Dr. Ronald Bastidas. Él es líder del componente de cáncer del Instituto Departamental de Salud de Nariño. Muchas gracias por la invitación y realmente es un espacio que quiero aprovecharlo para compartir muchas estrategias que sé que entre todos vamos a lograr realizar y seguir impactando contra esta terrible enfermedad. Bueno, entremos en materia, hablemos del cáncer. Y precisamente, Doc, ¿cuáles son esos riesgos que todos los seres humanos tenemos ante el cáncer? ¿Por qué nuestro cuerpo podría desarrollar esta enfermedad?
Sí, realmente existe, digamos, como una definición corta de cáncer. Es cuando una célula se altera su forma de crecer y de reproducirse y esta se vuelve una célula anormal. Como estoy hablando de células, todo nuestro cuerpo está hecho de células. Por lo tanto, en cualquier parte de nuestro organismo se pueden desarrollar los tumores y se pueden desarrollar los tumores que se vuelven malignos, que en otras palabras es el cáncer. Frente a esto tenemos nuestro sistema inmune, que es el que más nos defiende de esta situación. Pero tenemos que ayudarle con una buena alimentación, con una actividad física, con algunos, digamos, estrategias que nos ayudan para que esa célula que está anormal, nuestro sistema inmune la reconozca y la pueda eliminar. Cuando esto no sucede, el cáncer empieza a avanzar y empieza a tomar dimensiones que son cada vez más graves para el paciente. De esa multitud de tipos de cáncer, porque sabemos que hay, digamos, una variedad, ¿cuál es el que tiene mayor prevalencia en Nariño, por ejemplo? Hablando de la parte de cómo se está desarrollando el cáncer dentro de nuestro departamento, podríamos comentar que nos interesa mucho saber cuánta gente se está muriendo por cáncer, ¿sí? Y en ese punto, haciendo un análisis a nivel nacional, con las últimas cifras que nos da la cuenta de alto costo, ¿sí? Que es una de las fuentes que tenemos, ellos nos dicen que a nivel nacional los muertos por cáncer están en una tasa de 59, ¿sí? Por cada 100.000 habitantes. En Nariño la tasa está de 48.8. O sea, de alguna forma podemos decir estamos mejor que todo el resto del país. Por ejemplo, acá en Nariño tenemos un tipo de cáncer que lo conocemos hace mucho, como es el cáncer de estómago, y nosotros tenemos unas tasas superiores a las que se tiene a nivel nacional. Por ejemplo, a nivel nacional la tasa de muerte por cáncer de estómago está en 5, en Nariño la tenemos en 7. Sí, es como para colocar un ejemplo. Aún así, también tenemos que estar pendiente frente a otros cánceres, como son el cáncer de mama, que sigue siendo uno de los más importantes, como también el cáncer de próstata, ¿sí? Y lógicamente también estamos teniendo un cáncer que tampoco ha dejado de estar en la mira, como el de cuello uterino o el cáncer en niños. Doc, una pregunta muy importante y que tal vez muchos de nosotros tenemos. ¿El cáncer es hereditario? Es decir, si le dio algún tipo de cáncer a mi mamá o a mi papá, ¿puede que yo desarrolle alguna de estas enfermedades? Es posible, ¿sí? Que sea hereditario es uno de los factores que se maneja. Por ejemplo, uno que es más frecuente que sea hereditario, por ejemplo, es el de mama. Se ha visto un mayor comportamiento. Pero no quiere decir que sea el único. El cáncer es multifactorial. El cáncer depende, sí, de la herencia, depende de la exposición, depende de las infecciones. A veces se unen todos al tiempo y pueden generar. Por tomar algunas situaciones, hay gente que dice, el tabaco produce cáncer. Sí, el fumar produce cáncer. Pero me dicen, vea, es que mi abuelito fumó toda la vida y nunca le dio cáncer. Hay gente que tiene ciertos factores que le predisponen y cuando se expone al tabaco, lo desarrolla. O sea, hay componentes que uno conoce y que se han estudiado que sí están relacionados. Hay otros que todavía no se conocen con claridad. Vamos con otro dato para que conozcan más acerca del cáncer. De acuerdo a la National Geographic, los perros pueden ser adiestrados para oler varios tipos de cáncer, como el melanoma, los cánceres de mama y gastrointestinales, además de algunas enfermedades infecciosas en humanos. La diferencia con la detección del cáncer podría ser que los perros pueden detectar cómo responde el organismo a las células cancerosas, incluidos olores derivados de respuestas inmunitarias o de otro tipo. Esto lo afirma Cynthia Otto de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Pensilvania. Doc, ¿y aquí en Nariño cómo estamos trabajando para prevenir y quizás orientar una atención mucho más oportuna para los pacientes? ¿Qué se está haciendo? Estamos logrando llegar a todos los municipios en donde queremos que se esté generando una adherencia a lo que son las guías para que nuestra población conozca y pueda cada vez acudir y se puedan hacer las tamizaciones, las evaluaciones tempranas, porque realmente el mayor avance que podemos tener frente a cáncer es que siempre lo encontremos en un estado temprano. ¿Sí? El estado temprano nos garantiza una curación. El estado temprano hace que incluso en los tratamientos sean menos agresivos,
porque lastimosamente nosotros tenemos una visión un poco errada. Es porque decimos, el cáncer puede matar y generalmente mata porque lo encontramos en estado avanzado. Pero ¿qué se nos está olvidando? Y quisiera aprovechar el micrófono para decirles, miren, el cáncer tarda 5, 10, 15 años en generar todo un espectro que termina matando a la persona, pero nos dio, digamos, unos 10 años para hacer algo. Y la pregunta es, ¿qué hicimos durante esos 10 años para poder evitar, para poder tener unos estilos de vida más saludables, para poder haber ido a nuestro médico, habernos hecho unas tamizaciones? Cuando el cáncer nos da signos y síntomas, que es muchas de las preguntas que me hacen, ¿qué signos y síntomas hay? Yo siempre lo miro con angustia porque cuando el cáncer ya da signos y síntomas es porque ya no hay mucho que hacer. Generalmente el paciente ya no tiene posibilidades, ya eso no. El cáncer es muy silencioso y cuando está en ese estado es que tenemos que buscarlo. En ese sentido, Doc, entendemos que hay una responsabilidad tanto de la parte médica como tal para orientarnos, pero también de nosotros como personas para justamente llevar estilos de vida saludables, hacer deporte, comer sanamente. Pero a mí sí me nace una inquietud y es, ¿qué debo yo decirle al médico? Porque usted dice cuando presentan signos y síntomas es porque el cáncer ya está avanzado. Pero, ¿qué tamizaje o qué estudio debo decirle previamente o qué control, digamos, anual debo solicitar para evitar justamente llegar hasta ese punto? En todos los cánceres no hay unos exámenes propios de tamizaje, pero en los que más nos están afectando sí tenemos algunos tamizajes específicos. Por ejemplo, coloquemos algunos de ellos. Y yo creo que no es escaso cuando uno dice, hablemos de cáncer de cuello uterino. Y entonces, ¿de qué estábamos hablando? De la citología, del test de ADN-VPH, estamos hablando de vía Viri en las zonas más alejadas. Son tamizajes, son formas en las cuales uno dice, la mujer que ya ha estado o que ya está en su edad reproductiva, ha iniciado vida sexual, empezamos a hacer que es un grupo que tiene que estar haciendo sus chequeos con el fin de descubrir si de pronto ha sido infectada por el virus y de pronto le genere cáncer. Hablando de próstata, el examen de próstata, nosotros también sabemos que el hombre después de los 50 años es como el grupo en que más, 40, 50 años, dependiendo de ciertas características, empezamos a tener más riesgo de que se pueda descubrir o de que se pueda desarrollar cáncer. Entonces hay que empezar a hacer ciertos tamizajes como la evaluación clínica de la próstata, el tacto rectal y el antígeno prostático. En mama también tenemos dos grupos de edad. Sabemos que ojalá desde los 40, y si tiene algunos factores de riesgo, con un poquito más de anterioridad, empezar a hacer algunos controles que las hace el médico, la evaluación de mama. En ese punto podemos decir, el autoexamen no es una evaluación o un método que nos sirva de tamizaje, pero sí la mujer se alcanza a conocer un poco más su cuerpo, pero sí desde los 40 años estamos ya buscando que la población acceda y pueda asistir a sus controles, sus chequeos, ya sean anuales, en otros casos que pueden ser bianuales, pero realmente existen ya unos protocolos y que en todas las instituciones de salud los hemos compartido, socializado y lo que queremos es que los implementemos. Doc, ¿qué pasa con las vacunas? Si ya existe un mecanismo para prevenirlo, ¿por qué las personas todavía presentan resistencia a ello? Digamos, frente a las vacunas, realmente la única vacuna que actualmente tenemos y que la maneja nuestro país es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que en otras palabras está asociado, como ustedes creo que la mayoría saben y lo han escuchado, para el cáncer de cuello uterino. Miren que siendo un cáncer que tiene una forma de prevenirse con vacuna, siempre es extraño porque este cáncer que tiene ese chance tan grande de prevenirse con vacuna porque sigue estando entre los primeros 5 de la lista de los cánceres que más nos están afectando. Entonces yo creo que las vacunas debemos de empezar a tener la confianza en ellas. Las vacunas pues realmente requieren sí en sus estudios, requieren una aplicación, todo un protocolo científico para su ejecución, su aplicación. Y esperamos que con ellas, como es su principio fundamental, hacer que el sistema inmune, que como lo dije al principio es uno de los que más nos ayuda a combatir el cáncer, que el sistema inmune quede todavía más capacitado para reconocer
el cáncer y poderlo en un futuro, si se presenta, poder actuar de manera muy efectiva y muy específica contra ciertos tipos de cáncer. Entonces, las vacunas frente al cáncer, como les decía, solo está la de cuello uterino y la otra que de pronto la mayor parte de la población desde hace más o menos unos 20 a 25 años ya la tiene, que es la vacuna contra el virus de la hepatitis B, que también produce cáncer. No es tan frecuente el cáncer de hígado, no es tan frecuente como los de que ya he mencionado, de mama, de próstata, de colon, pero pues también es el único, es el único con el de cuello uterino que tiene vacuna. Detrás del cáncer hay miles de historias y rostros. En esta enfermedad podemos encontrar tintes de valentía, resistencia y coraje. Hemos llegado al final de este episodio, donde no solo compartimos datos, estadísticas y avances médicos, sino también una historia de vida que nos enseña la resiliencia del alma. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y humanidad. Recuerda que te invitamos a adoptar hábitos y estilos de vida saludable y sobre todo a realizarte chequeos médicos periódicos para evitar que el cáncer llegue a nuestras vidas. Nos encontramos en un próximo episodio del podcast IDCN está contigo.